Buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre esta sesión. El acta de la sesión 38 se declara por aprobada. El acta de la sesión 39 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes. Cuenta de sesión de sala número 48 para hoy, 14 de julio. Se ha recibido oficio del Senado por el cual comunica que ha rechazado parcialmente las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto iniciado moción que regula la extracción de áridos y que ha designado a los miembros de la Comisión de Obras Públicas para integrar la comisión mixta correspondiente. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la comisión mixta para resolver la divergencia suscitada entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto iniciado en mensaje que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia suma que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público del país. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia suma que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, recaído en el proyecto iniciado en mensaje con urgencia suma, que moderniza la regulación del lobby y las gestiones de intereses particulares entre las autoridades y funcionarios. Oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado sea remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural. También damos cuenta de un oficio de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 11.764, 12.918, ambos -03, y 16.506, con los ya refundidos boletines 15.679, 15.964, 15.994, 16.532, 16.594 y 17.438, todos -03, todos los cuales reconocen derechos a los pasajeros del transporte aéreo. Finalmente, presidente, oficio de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por el cual solicita recabar el acuerdo de la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.405 y 17.539 sobre cuidado de vehículos y actividades afines en la vía pública. Es toda la cuenta para esta sesión, señor presidente. Palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. En asuntos de la cuenta, si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana, por la cual solicita recabar el acuerdo de la Sala para que el proyecto iniciado en moción, que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado, sea remitido a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, boletín número 17.0-07. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo, acordado. Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, por el cual se solicita recabar el acuerdo a la Sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines número 11.764-03, 12.918-03, 16.506-15, con los ya refundidos boletines 15.600
15.679-03, 15.964-03, 15.994-03, 16.532-03, 16.594-03, ese está repetido, y 17.438-03, todos los cuales reconocen derechos de los pasajeros al transporte aéreo. ¿Habría acuerdo? Acordado. Si le parece a la sala, se ve a la petición de la Comisión de Economía. ¿Habría acuerdo? Acordado. Acordado. Siguiente página. Si le parece a la sala, se accedería a la petición de la Comisión de Seguridad Ciudadana por la cual solicita recabar el acuerdo a la sala de conformidad con el artículo 17A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines. Por favor, silencio. Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para refundir los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines 17.405-07 y 17.539-07 sobre cuidado de vehículos y actividades afines en la vía pública. ¿Habría acuerdo? Acordado. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la Ley 18.700 Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios para sancionar el incumplimiento en la obligación de sufragar con las excepciones que indica, correspondientes al boletín 13.105-06. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Gobierno, Interior, Nacionalidad y Ciudadanía y Regionalización la diputada Joana Pérez. Diputada, usted tiene la palabra. El informe se lo va a entregar la Coti de la Secretaría. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable Cámara. En mi calidad de diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a referirme al proyecto de ley mencionado en el epígrafe en primer trámite constitucional y de origen en una moción de las diputadas señora Catalina Pérez, Joana Pérez, del diputado Jaime Mulet, como asimismo de los ex diputados Natalia Castillo, Cristina Girardi, Marcela Hernando, Karin Luc, Andrea Parra, Manuel Antonio Mata y Andrés Molina, del año 2019. La idea matriz es aplicar una multa a quienes no voten en las elecciones populares, sin perjuicio de establecer algunas excepciones en la materia. La Comisión aprobó por unanimidad la idea de legislar. Participaron en la votación las diputadas señora Marcela Hernando, Karin Luc, Andrea Parra y Joana Pérez y los diputados señores Bernardo Berger, Andrés Longton, Celso Morales, Luis Rocaful y Raúl Saldívar. El proyecto es de quórum orgánico constitucional según el inciso segundo del artículo 18 de la Carta Fundamental. Fundamentos de la moción. Los autores del proyecto en informe sostienen que fue un error eliminar el voto obligatorio, medida que se realizó a través de la Ley 20.568 del año 2012, publicada durante el primer mandato del expresidente Sebastián Piñera. Ello, dada la escasa participación ciudadana en los asuntos de interés nacional que se registró con posterioridad en el contexto de una cultura que prefiere la abstención al compromiso que se requiere para resolver los conflictos. Por lo tanto, es necesario garantizar la obligatoriedad de la participación en los comicios mediante el sistema que regula dicho deber ciudadano previo a la aprobación de la aludida ley número 20.568.
A este respecto, cabe recordar que el anterior texto del artículo 139 de la Ley 18.700 sancionaba con multa al ciudadano que no votare, sanción que se propone restablecer mediante esta iniciativa legal. Síntesis del contenido del proyecto. Se incorpora un artículo 139 bis en la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con arreglo al cual el ciudadano que no votare será penado con multa a beneficio municipal de media a 3 unidades tributarias mensuales. Agrega el precepto que no incurrirá en esta sanción el que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de elección o plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en que se encontrara inscrito, o por otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente. Durante la discusión particular, el texto original tuvo varias modificaciones. En el inciso segundo, que señala las causales de exención de la obligación de sufragar, se incorporó la de reposo por embarazo, parto y puerperio. Además, se agregó una frase con arreglo a la cual las excusas por no sufragar podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral o ante Carabineros de Chile. En el inciso tercero, que estipula que las personas que durante la realización de una elección o plebiscito desempeñen funciones que encomienda esta ley, se eximirán de las sanciones establecidas en el proyecto remitiendo al juez competente un certificado que acredite esta circunstancia. Se reemplaza esta última frase por serán eximidas de la sanción por una comunicación oficial por parte de la institución que los mandata al servicio electoral. Dicha enmienda tiene por objeto simplificar el procedimiento para efectos de acreditar la justificación de aquello que tienen que trabajar el día de la elección, como el personal de las Fuerzas Armadas y de orden. La idea es radicar la responsabilidad directamente en las instituciones que mandatan a estas personas a cumplir funciones de carácter electoral. Por otra parte, se incorporó un inciso cuarto con arreglo al cual las ciudadanas y ciudadanos que hayan ejercido su voto en las últimas elecciones populares podrán recibir incentivos respecto de prestaciones estatales, los que deberán ser establecidos por el Ministerio del Interior en un reglamento. Finalmente, la Comisión aprobó incorporar un artículo 139 ter en la ley en referencia que prescribe en síntesis que el CERVEL deberá establecer una plataforma digital donde los ciudadanos puedan hacer llegar sus justificativos con algún documento que acredite una de las causales que establece el artículo 139 bis como excusa válida para no votar. Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley al cual me he referido. Es cuanto puedo informar a esta honorable Sala. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Antes de empezar, queremos saludar a don Carlos Campos, quien se desempeñó como secretario municipal de la comuna de Hijuelas, y lo acompaña también toda su familia. Y también están presentes la familia del diputado que ha invitado a don Gaspar y a su familia, don Héctor Barría, está su señora Lisa, está Gaspar, Elena y Bastián. Un gran aplauso para ustedes. Los ha invitado un tremendo diputado y le damos la bienvenida a esta corporación. Eso, con un beso, está bien. Vamos entonces a empezar a dar la palabra a don Diego Charper. Don Diego, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Presidente, Chile podrá tener muchos desafíos, pero goza algo que no lo demos por obvio en el concierto latinoamericano, que es la credibilidad de sus procesos electorales. Lo que hoy día estamos legislando, a juicio de cualquier analista relativamente serio, es simplemente, presidente, una vergüenza. Que hoy día tengamos que discutir el que la obligatoriedad del voto involucre en su incumplimiento aplicar una sanción, que eso sea susceptible de ser discutido
ya lamentablemente nos hace retroceder en percepción de la fortaleza de nuestra democracia. Fíjese las cosas de la vida, presidente, cómo hoy día el día nos regala una elocuencia muy clara del doble estándar de la izquierda chilena. Mientras, por un lado, tienen en la moneda convocada una cumbre para fortalecer la democracia, donde cuenta entre sus invitados con el presidente de España, que en este minuto está cuestionado por casos de corrupción. Usted entenderá que de fortalecer la democracia poco o nada nos tiene que venir a enseñar don Pedro Sánchez. Que esa cumbre de fortalecimiento de la democracia, paralelamente, tenga un gobierno que no solo está ausente en la discusión, sino que un bloque oficialista metiéndole indicaciones al proyecto para que no se apruebe el que se le aplica multa al voto obligatorio, da cuenta evidentemente de que la izquierda le tiene miedo a la ciudadanía. La izquierda lo que quiere, y si me escucha el diputado Winter por su intermedio, la izquierda lo que quiere es un padrón electoral lo más acotado posible, lo más controlado posible. Esta práctica, presidente, de meterle la mano a la urna en la recta final del proceso electoral, quizás se las viene a enseñar el señor Petro, que tienen de invitado de honor al señor Petro ahí en La Moneda, o quizás se los viene a enseñar el señor Lula, como parte del inventario de las estrategias de la izquierda para administrar la democracia en el continente. Presidente, es realmente una vergüenza el doble estándar de la izquierda chilena en esta materia. Es una vergüenza que el gobierno del presidente Boric no solo no esté presente acá, el señor Elizalde con mucho entusiasmo para tantas cosas, pero parece que aquí no está dispuesto a venir a dar la cara. Tampoco la ministra Sexpress. Presidente, estamos hablando de un gobierno que no es capaz de ponerle urgencia a este proyecto, porque lo que está consintiendo, cita Marzán, por su intermedio, está consintiendo que aquí se le puedan meter indicaciones a este proyecto para que este proyecto no vea la luz hoy día. Si el gobierno quisiera, presidente, que esto se legisle hoy día, le habría puesto urgencia, pero no le ponen urgencia para que las 11 indicaciones que ha presentado, en realidad son 9, las que ha presentado la izquierda chilena para impedir que esto se apruebe hoy día, sean parte del inventario. Presidente, no nos queda más que concluir que la izquierda chilena le tiene miedo a la gente, le tiene miedo a la democracia, le tiene miedo a que los votantes se expresen. Pero les tengo una noticia. Su candidata, lo único que reúne hoy día es la votación, el magro apoyo que advierte el presidente de la República. Todas las oposiciones sumadas darían para tener un Congreso ampliamente mayoritario y ahí es donde tenemos una tremenda responsabilidad de los dirigentes políticos. Pero lo valioso es que vamos a ser capaces de sobreponernos al bloqueo de la izquierda radical que nos ha traído presidente extranjero a darnos lecciones cuando de lo único que nos podrían dar lecciones es de corrupción y por lo tanto a partir de ahí seremos capaces de reponer la multa al voto obligatorio para que terminemos con este fraude al cual nos quiere invitar la izquierda chilena. Presidente, vamos a votar a favor y esperamos que lo antes posible en Chile tengamos un voto obligatorio con multa, que es lo que corresponde. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Don Francisco tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, con este proyecto la oposición se hace cargo de una omisión inexcusable del gobierno. Su total incapacidad para dar operatividad a un mandato constitucional. Hoy tenemos un gobierno que no gobierna, una oposición que asume las responsabilidades que el Ejecutivo ha abandonado y, como si fuera poco, un Ejecutivo que, en vez de agradecer que se corrija su negligencia, recurre a alegatos de inadmisibilidad frente al cumplimiento de una obligación constitucional que ellos no han querido o no han sabido implementar. Esto, francamente, es el mundo al revés. Gracias a esta iniciativa avanzamos justamente en lo que el gobierno, por desidia, dejadez o tosudez ideológica, se ha negado a hacer: habilitar con eficacia el voto obligatorio, tal como hoy lo exige la Constitución por decisión soberana de este Congreso Nacional. Y frente a la postura actual del Ejecutivo, que sin hacerse cargo de su propia omisión, llega tarde y pretende ahora imponer restricciones al voto extranjero a matacaballo, sin debate, sin estudio, sin diálogo, quiere recordar un dato que parece haber borrado de su memoria selectiva los parlamentarios del actual gobierno. En el año 2020, durante la tramitación de la Ley de Migraciones, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista defendieron con fuerza
el derecho al voto de los extranjeros. Tanto lo defendieron, incluso fueron al Tribunal Constitucional, ese tribunal al que hoy acuden para frenar todas las decisiones democráticas que no les gustan, presentando un requerimiento en el que alegaban que negar ese derecho era discriminatorio, miren bien, y vulneraba los derechos fundamentales de los migrantes. ¿Y quiénes firmaron ese requerimiento, presidente, por su intermedio? La entonces diputada Catalina Pérez, en su calidad de presidenta de Revolución Democrática, junto a un parlamentario llamado Gabriel Boric, actual presidente de la República, acompañado también por doña Camila Vallejos, don Giorgio Jackson, don Miguel Crispi y, escuchen bien, don Manuel Monsalve y Maya Fernández. Es decir, desde la cabeza del actual gobierno hasta sus más reconocidos o más bien cuestionados referentes. Fueron ellos quienes impulsaron esa defensa al voto extranjero y hoy, desde el poder, son los mismos que intentan restringir lo que ayer defendían con convicción, aunque se ríe el diputado Winter por su intermedio, presidente. Presidente, no se puede gobernar con ese nivel de incoherencia. No se puede exigir respeto a la Constitución cuando conviene y violarla sistemáticamente cuando no conviene. Por supuesto que estamos disponibles a discutir los términos del voto para personas extranjeras, pero con dos condiciones básicas: con seriedad y con tiempo, no sobre la marcha y menos a meses de una elección. Este gobierno a punto de terminar y pareciera que aún no aprende cómo legislar ni cómo se gobierna. Y sin embargo tiene la audacia de ofrecerle al país un mandato de continuidad, con la ex ministra del Trabajo como carta presidencial. La oposición con este proyecto cumple con un deber constitucional que el gobierno ha eludido irresponsablemente. El ministro del Interior no está hoy día en la sala para discutirlo y tampoco la ministra de las Express. Y lo mínimo que se espera del Ejecutivo, si aún no se toma en serio su rol institucional, es coherencia y respeto por los que estamos haciendo la pega. El ministro Elizalde hace más de un año que viene haciéndose el leso con este proyecto. Hace más de un año que viene embolinándole la perdiz a Chile, no a la oposición. Hace un año que le viene tomando el pelo a la democracia. Hace más de un año que este gobierno viene sacando cálculos mezquinos y electorales. ¿Y ahora qué? Que salió una candidata comunista al ruedo para poder, entre comillas, ganar. Les conviene que vote poca gente. Y como vota poca gente, es por eso que no quieren que se apruebe este proyecto. Nosotros lo votaremos a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Vamos a saludar el día de hoy también a aquellas personas que están de cumpleaños, que son varias. Tenemos a don Eric Aedo Geldres, tenemos a don Tomás Lago Marcino Guzmán. Don Tomás, muy feliz cumpleaños. Don Tomás, eso, muy feliz cumpleaños. Doña Claudia Mix, muy feliz cumpleaños también. Muy feliz cumpleaños. Un aplauso para todos. Y el día de hoy también tenemos a don Cristian Tapia Ramos. Bien, que vuelva Tapia, eso. Así que muy feliz cumpleaños a todos y seguimos ahora entonces dándole la palabra a don Jorge Brito. Don Jorge, tiene usted la palabra. Presidente, estamos a apenas un mes de inscribir las elecciones parlamentarias y presidenciales que van a fijar el camino de Chile para los próximos 4 años. Y estamos en el momento en el cual esperamos que se rechace el intento de la oposición y los partidos de derecha, no solo de ratificar que los extranjeros en Chile participen de la elección de nuestro presidente, sino además de fijar una multa de hasta 204.000 pesos a nuestros compatriotas que se vean imposibilitados de concurrir a las urnas. Me parece que aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos, ni tampoco les va a salvar el otorgarles la posibilidad de voto a aquellos que ustedes consideran que, sin ser chilenos y chilenas, a ustedes los van a elegir para la elección de este año.
porque lo que tenemos en mente es que esto sea rechazado y sea tratado como corresponde, fijando sin asimetrías y sin discriminaciones en contra de nuestros compatriotas, que seamos única y exclusivamente las y los chilenos los que participemos de la elección de nuestra presidenta o presidente de la República. Así como yo no elijo al presidente de Perú, ni de Argentina, ni de Bolivia, y menos de Venezuela, espero que nuestros visitantes o residentes extranjeros entiendan que esta decisión tiene que estar exclusivamente para quienes traemos la nacionalidad de Chile. Y si es que alguien se siente tan interpretado por nuestra nacionalidad, que es maravillosa, también tiene la posibilidad de nacionalizarse y ahí podrá optar con todas las de la ley a elegir al futuro presidente o presidenta del país. Me parece que las volteretas que la oposición y los sectores más progresistas de la derecha se dan en esta ocasión, esperamos que la ciudadanía lo juzgue, porque más bien quisiéramos que defendieran a nuestros compatriotas como defienden hoy el voto extranjero en Chile, con todo tipo de privilegios y sin ninguna posibilidad de multa. Hoy este proyecto esperamos que vuelva a la Comisión de Gobierno Interior, que se restrinja y de esa manera que fortalezcamos a la democracia y nuestro sistema electoral, como al final de cuentas es el entendimiento entre quienes tenemos distintas visiones, pero no perdemos de vista que tenemos un país en común que cuidar, que mejorar y que hacer crecer. Eso es cuanto he dicho, presidente. Muchas gracias. Gracias. La diputada Erika Olivera tiene la palabra. El diputado Johannes Kaiser. Diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En este Congreso hemos visto realmente cambios de posición que son dignos de los Juegos Olímpicos. Señor presidente, en materia de Soquimich, terminan entregándole entonces el litio a Ponce Lerú. Aquí, los mismos que querían a toda costa tener el voto obligatorio, con multa para todo el mundo, cambian de opinión y dicen, bueno, sí, multa para todo el mundo, pero no para los extranjeros, porque esos extranjeros que ya vivieron ese maravilloso sistema que ellos proponen, no votan por ellos, pero ni a palos, ¿no? Porque el que ya probó un poco de socialismo, sobre todo ese socialismo con sabor a Caribe, no le gusta tanto, entonces no va a votar por ustedes. Sí, ese es el punto. Y es por eso que cambian de posición. Ahora, le voy a decir una cosa, que hay un problema también de principio. Si usted tiene el derecho a voto para los extranjeros, y ustedes podrían haber perfectamente bien propuesto la eliminación del derecho a voto para los extranjeros, pero no lo hicieron. Pero si usted tiene el derecho a voto para los extranjeros, usted no puede tener un privilegio en el sentido de decir, ¿sabes qué más? El extranjero entonces no tiene voto obligatorio. Él sí puede quedarse entonces en su casa y no hacer nada. El chileno tiene que ir a votar. ¿Es eso? ¿Esa es la idea? ¿O cambiaron simplemente de posición? ¿Qué era lo que querían hace 4 años atrás, hace 5 años atrás? Ah, voto obligatorio. Bueno, ahora tienen el voto obligatorio, no les gusta el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque el voto obligatorio terminó siendo su peor enemigo. La ciudadanía, movilizada a través del voto obligatorio, les mandó el 4 de septiembre a guardar ese panfleto constitucional que habían propuesto en un lugar para futuros tiempos que ojalá nunca se produzcan. Y ahora nos están proponiendo, bueno, ¿qué? Una inconsistencia más dentro de lo que es su propuesta política. Por lo demás, yo no los he visto a ustedes nunca estar en desacuerdo con, bueno, que nos lleguen desde el extranjero normativas y sean aplicadas en Chile. Ni siquiera pasando por este Congreso, ni siquiera pasando por el voto. No han tenido ningún problema con la evolución del derecho internacional aplicado aquí sin que pase por el sistema democrático. Ninguno. Y sin embargo, en esta materia aparecen y se ponen como si fueran los grandes patriotas y nacionalistas. Perfecto. Si quieren cambiar el sistema, conversemos. Pero si vamos a tener derecho a voto obligatorio, así como lo tenemos en este momento, ustedes pongan también su voto ahí donde corresponde, que es la multa a todos por igual. Punto. Nada más. Eso es. Y una multa que sea también suficientemente dolorosa para que la gente vaya a votar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Cómo se rasgan vestiduras de repente hablando de la autoflagelación? Se habla con un tono triste, con un tono maleducado cuando tenemos que venir a parlamentar. Y es triste que no digan Janet Jara y digan la candidata comunista, siempre con esa intención de sacarnos los ojos de alguna manera. Créame, presidente, que a eso no nos convocaron a este Congreso. Nos convocaron a parlamentar, a buscar acuerdos de paz. Eso es parlamentar. Y eso es lo que no se ve hoy día, y eso es lo que se lamenta. Y se lamenta bastante en las calles, se lamenta porque ese tono de repente retrógrado de la discusión también es lo que tiene molesta a la gente, lo que tiene frustrada a la ciudadanía. ¿Ah? Entonces, es curioso porque en algún momento, desde el 2015, usted lo sabe, bien lo sabe, presidente, del 2013 quedó fuera de este Congreso por el sistema binominal. 15 años después, no, ni siquiera 15, 12 años después. A 2 de haberlo cambiado porque se cambia el 2015, ya queremos retroceder. El famoso duopolio parece que se incomodó nuevamente, ¿cierto? No sabemos, pero lo único que sí sabemos es que todo esto va cambiando según la conveniencia de cada sector. Si usted tiene candidata, si usted no tiene candidata, si usted tiene posibilidades o si no tiene posibilidades. Acá nadie es tan independiente como cree. Nadie es tan independiente como cree, presidente. Y se lo dice una persona que en el término femenino soy la tercera mayoría. En general soy la cuarta después del diputado Winter a través suyo, presidente. Y con orgullo lo digo. Con orgullo porque hay diputados que efectivamente sacaron un porcentaje muy menor, como el mismísimo ejemplo que estoy dando, para después ser casi la primera mayoría masculina. No casi, la primera mayoría masculina. Y eso nos debe sentir orgullosos porque esos son 4 años de buena parlamentación. 4 años de hacer un trabajo correcto, 4 años que a mí me permitieron doblar mi votación y por lo menos arrastrar a alguien a este Congreso. Creo que por ahí va el tema, por ahí va el tema. Si nosotros queremos un voto obligatorio en un país como Chile, con la idiosincrasia y con nuestra forma de pensar, sin educación cívica, sin esto, ¿qué pasa si no lo castigamos? ¿La gente va a ir a votar? Dígamelo usted, presidente, dígamelo la ciudadanía completa, dígamelo los parlamentarios y parlamentarias con la mano en el corazón, pero con la otra mano en las convicciones, porque las convicciones no pueden cambiar según el momento político que vive Chile. Yo en ese sentido, presidente, estoy en una meditación importante porque efectivamente se contraponen muchas cosas en esta discusión. Resulta que a veces uno es conveniente y otras veces no tanto. Es más, hay diputados que tienen una preparación distinta profesional, que tienen una preparación como abogado y finalmente te sacan el test de droga como excusa para cualquier cosa. Mire, señor, se premiaron, la corrupción se premió a nuestras Fuerzas Armadas. Y acá te tratan como un delincuente. Así es la conveniencia de cada sector. Yo estaré muy a conciencia, en un distrito como el Distrito 14, quizás uno de los más amplios de la región metropolitana, con una cantidad de kilómetros cuadrados que ustedes no se quisieran ir a recorrer cada vez que tengan campaña. Y ahí soy primera mayoría. Y a esa gente voy a representar, que son bastante más que un partido político. Así que, presidente, con el máximo respeto a todos los que están acá, vamos poniéndonos las manos en la conciencia, vamos poniendo la mano también en las convicciones, vamos poniendo la mano en la historia y no retrocedamos en cosas tan nefastas como el sistema binominal. Y recuerde siempre que uno nunca es tan independiente, que uno tiene un agradecimiento y que ese agradecimiento tiene que ver con las luchas que uno da y muchas veces por decisiones políticas de partidos a los que uno representó con mucho orgullo. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Tiene la palabra el diputado Felipe Donoso. Don Felipe, tiene usted la palabra. Diputada Erika Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, las crisis de las democracias se superan con más y mejor democracia. La creciente desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas, expresadas en niveles alarmantemente bajos de participación electoral, pone en riesgo el buen funcionamiento del Estado y el Gobierno, pone en riesgo la legitimidad de las decisiones políticas, fomenta la captura institucional por minorías organizadas y debilita el principio básico de soberanía popular sobre el cual se sustenta toda democracia representativa. En nuestro país, presidente, esta problemática se ha agudizado tras los procesos constitucionales recientes, donde sectores de la población se han mantenido al margen del debate político electoral
generando una desconexión preocupante entre los ciudadanos y el sistema político. Por ello, presidente, el voto obligatorio es una herramienta legítima y necesaria para robustecer la democracia, especialmente en contextos de crisis. Su carácter obligatorio no contradice los principios democráticos, sino que los fortalece, al recordar que la participación política no es solo un derecho, sino también un deber cívico. Una democracia madura no puede depender únicamente de la voluntad espontánea del ciudadano, requiere también del compromiso activo y permanente de toda la ciudadanía con el proceso político y los cambios que requiere la sociedad. Sabemos, presidente, sabemos muy bien que toda esta discusión se da dentro de un contexto eleccionario y lamentablemente se ve influenciado por ello, aun cuando debería ser una medida permanente e inalterable en vísperas de una elección. No podemos permitir que la indiferencia decida el futuro de nuestro país. No podemos dejar de hacer esfuerzos para que los ciudadanos se sientan comprometidos con los destinos del país y del Estado, a fin de que sea ese el mecanismo apropiado para resolver los más relevantes problemas sociales. Por ello, presidente, consideramos relevante fortalecer el voto obligatorio como un instrumento para fomentar la participación política activa, responsable y consciente, ejercicio básico de los derechos fundamentales de toda persona y un deber irrenunciable con el bien común y por el bien de nuestro país, presidente. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputada. Le damos la palabra a la diputada Claudia Mix y si después puede subir, por favor, a la testera, se lo agradecería mucho. Para dirigir, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias. Y tiene la palabra. Gracias, presidente. Hoy discutimos un tema profundamente relevante para la democracia, el voto obligatorio y las sanciones asociadas. Y quiero partir señalando con claridad que estoy a favor del voto obligatorio. Creo firmemente que la participación política es un derecho, pero también un deber cívico, un acto de responsabilidad colectiva para construir país. Sin embargo, estoy en contra de sancionar penal o económicamente a quienes no concurran a votar. La democracia no se construye sobre el castigo, sino sobre la confianza, la educación cívica y el fortalecimiento del vínculo entre las instituciones y la ciudadanía. Además, esta discusión no puede hacerse a la ligera, presidente. Hoy hablamos de casi 800.000 personas extranjeras habilitadas para votar, más del 5% del padrón nacional en un país con casi 2 millones de migrantes. Chile es uno de los pocos países en el mundo que permite a personas extranjeras votar en todas sus elecciones, junto con Uruguay, Nueva Zelanda, Malaui y Ecuador. La mayoría de los países solo permite su participación en elecciones locales como un mecanismo de integración territorial. Lo que me preocupa profundamente es que desde la derecha vemos un enfoque oportunista que acelera procesos cuando les conviene electoralmente, pero no por una real promoción de que las personas migrantes ejerzan sus derechos. No podemos permitir que se utilice este debate para cálculos políticos pequeños, olvidando que aquí estamos hablando de integración, de ciudadanía y de democracia. Además, sabemos que el voto obligatorio aumenta la participación en promedio 10 puntos, incluso en países donde no se aplican sanciones reales. Esto demuestra que la clave no es castigar, es educar, motivar y fortalecer la confianza. Por eso, presidente y colegas, hago un llamado a no legislar con visión de corto plazo ni cálculos electorales. Estoy a favor del voto obligatorio, pero no estoy de acuerdo con sancionar a las personas por no votar, ni a los nacionales ni a los migrantes. La democracia se construye con participación libre, informada y consciente, no con amenazas de multa. Avancemos en fortalecer la democracia, no en castigarla. Muchas gracias. He dicho, presidente. Gracias, diputada. La espero, por favor, si puede subir la testera y le damos, mientras tanto, la palabra a... El diputado señor
Don Andrés Lonton. Don Andrés Lonton está a punto de llegar. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, llama profundamente la atención que en la testera no esté ni siquiera el ministro del Interior, que tiene un mandato constitucional para poder ser viable el voto obligatorio. La Constitución, en el artículo 15, presidente, establece que el voto obligatorio es con sanción o multas. Y hay un mandato constitucional, presidente, que el gobierno está deliberadamente incumpliendo. Y deliberadamente incumpliendo, presidente, no por convicción, porque tiene un mandato constitucional, sino por cálculo electoral y por ambición de poder, presidente, para perpetuarse en el mismo. Y eso es propio de democracias bananeras, presidente, o derechamente de dictaduras. El cambiar o alterar las reglas electorales o el no hacer nada para que se cumplan es precisamente eso, presidente. Y Chile goza de estabilidad de sus instituciones y principalmente en materia electoral. Esto no tiene precedentes, presidente. A 3, 4 meses de una elección, el gobierno no se mueve ni lo más mínimo para siquiera ponerle urgencia a un proyecto. Si hoy día está puesto en tabla es precisamente por la voluntad de la mesa, pero no por la voluntad del presidente de la República, presidente. Y eso es tremendamente preocupante. Presidenta, el año 2021, los mismos parlamentarios que hoy día dicen que no quieren que los extranjeros voten, fueron al Tribunal Constitucional para que precisamente los extranjeros tuvieran menos requisitos para votar. Y hoy día hablan en contra, presidente. Entonces, ¿usted cree que eso es convicción? ¿O es que precisamente quienes vienen arrancando de regímenes que partidarios del Partido Comunista admiran, razonablemente no voten por ellos? Presidenta, el segundo proceso constitucional que establecía que todos los electores obligatoriamente tenían que votar y con sanción fue firmado por el entonces presidente del Partido Socialista, señor Álvaro Elizalde. Y resulta que hoy día cambió de opinión. ¿Es eso admisible, presidenta? ¿No es eso cálculo electoral a 4 meses de una elección? Las reglas electorales, presidenta, por regla general no se discuten a pocos meses de una elección. Porque todos sabemos el interés que hay detrás de eso. Por mucho que quieran ocultarlo, hay evidencia de sobra, presidenta. ¿O no recuerdan el año 2020 la famosa bancada migrante que encabezaba por su intermedio el diputado Winter con el exministro Jackson, que presentaron una reforma constitucional, presidenta, para que, adivinen qué, no solamente los migrantes votaran obligatoriamente, sino que además pudieran ser candidatos? O sea, fueron mucho más allá. Y resulta que hoy día se disfrazan de nacionalistas y dicen que no, que solamente para los chilenos. Presidenta, claramente que eso no es convicción. Nos gustaría que trataran con la misma intensidad a los migrantes ilegales, esos que tienen beneficio en salud, educación y tantas otras cosas más. Pero con ellos son permisivos, con ellos que ingresen, con ellos vale el derecho a migrar, con ellos la migración no es ilegal. Bueno, presidenta, lamentablemente esa hipocresía está quedando revelada hoy día acá en la sala de la Cámara de Diputados, presidenta. Y no le quepa ninguna duda que vamos a hacer valer todas las herramientas constitucionales que tengamos a disposición para hacer valer una obligación que tiene este gobierno, que es precisamente habilitar el voto obligatorio con sanción, por muy perjudicial electoralmente que pueda ser para ellos. Las democracias sólidas y estables no cuestionan esto, ni menos en tiempos electorales. Presidenta, yo espero que hoy día estén los votos, porque sería una muy mala señal para nuestra democracia, para nuestro país, y revelaría además los intereses espurios y la carencia de escrúpulos de un sector
que pretende poner en cuestionamiento nuestro sistema electoral por perpetuarse en el poder. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. A continuación, y antes de dar la palabra, quiero darle la bienvenida a Nicole Andrea Fris Rodríguez, concejala de la comuna de Arauco, de la provincia de Arauco, de la región del Biobío, invitada por la diputada, querida diputada nuestra acá. Muchas gracias por acompañarnos a la Cámara de Diputados y Diputadas. A continuación, le otorgo la palabra al diputado Luis Cuellos. Hasta por 5 minutos, diputado. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, en primer lugar, creo que es indispensable establecer algunas precisiones para efecto de este debate, porque se ha provocado bastante confusión en relación al voto, con multa o sin multa, de los ciudadanos extranjeros que cumplen con ciertos requisitos. Y la verdad es que acá, si bien es cierto, la Constitución implementó una reforma que establece el voto obligatorio, ese voto obligatorio lo es únicamente para los ciudadanos chilenos que residan en Chile, porque tampoco es obligatorio para los chilenos que vivan en el extranjero, que claramente la Constitución establece que pueden votar en ciertos procesos como las elecciones presidenciales y primarias presidenciales. En el caso de los extranjeros, la norma es clara. El artículo 14 establece que los extranjeros que están avecindados en Chile por más de 5 años y que además cumplen ciertos requisitos del artículo 13, bueno, podrán ejercer el derecho de sufragio. Podrán, es decir, es facultativo, es una facultad, un derecho que los extranjeros que cumplan con estos requisitos puedan votar o no. Y en consecuencia, es incoherente, es ilógico, no tiene sentido que una persona que tiene un derecho, una facultad, que no tiene una obligación, se le imponga una sanción, una multa. Hay que decir también que este derecho, que hoy día se extiende a todas las elecciones, en el pasado, el año 71, fue establecido como un derecho para participar en elecciones de regidores por esa reforma constitucional. Luego, la Constitución del 80 extendió la facultad de votar a todo al conjunto de las elecciones. Entonces, eso por un lado para clarificar, es decir, en ningún caso corresponde, porque sería además contrario a la Constitución, que se sancione a una persona, a un ciudadano extranjero, por no votar. Es su derecho a hacerlo según estas características. Pero también, sin embargo, hay que pensar en que hay que abrir un debate respecto de la extensión de esta facultad. Yo creo que lo razonable es que se aplique un principio de reciprocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que al menos en las elecciones presidenciales y parlamentarias puedan votar los extranjeros residentes con más de 5 años, siempre que en su país de origen también se permita ejercer ese derecho a los chilenos. Creo que eso es lo razonable. Así se establecen también relaciones igualitarias entre los estados. Y por eso también hemos presentado una indicación que va en esa dirección. En segundo ámbito, la multa que se establece en este proyecto de ley creo que es bastante elevada. Alguien decía una multa dolorosa. Claro que es dolorosa. 200.000 pesos por no votar para una familia, por una persona que gana el sueldo mínimo, es una multa muy elevada y que impacta en el bolsillo familiar. Por lo tanto, creo que recordemos que en la elección municipal se estableció una multa de 0,5 UTM, es decir, mucho más baja. Creo que esta multa es excesiva. Pero también hay una complicación de orden práctico. Hoy día, esta clase de sanciones se establece a través de los juzgados de policía local, con un procedimiento que no es electrónico, ni mucho menos, un procedimiento que se hace a papel, con expediente de papel, igual que en los viejos juicios civiles, y por lo tanto eso implica una enorme sobrecarga para los funcionarios de los juzgados de policía local y también una ineficacia de la multa, una ineficacia de la sanción. Es decir, mientras no modifiquemos el procedimiento, mientras no pensemos en qué tribunal es competente para poder establecer una sanción por no votar, creo que carece de sentido que hoy día establezcamos una multa tan elevada, porque significa también una molestia para las personas, una dificultad enorme para poder además ser notificadas. Hay un enorme gasto, y eso también lo plantearon los jueces de policía local en el informe del proyecto de ley respecto del gasto en notificaciones. Entonces, creo que este proyecto de ley no considera estas observaciones, por lo tanto, es un proyecto que es improvisado, que quiere ser obtenido a la rápida para marcar un punto político basado
en ciertos cálculos electorales. Presidenta, yo creo que teniendo en cuenta las enormes falencias que tiene este proyecto de ley, creo que nosotros hoy día afirmamos que no lo vamos a aprobar porque sencillamente no corrige un problema de fondo y además se basa en supuestos que no son reales. Acá hemos leído la Constitución, está bastante claro y en consecuencia creo que a mi juicio debemos pensar en una reforma distinta, pero este proyecto de ley no cumple con esos requisitos y por lo tanto no lo vamos a aprobar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación le otorgo la palabra hasta por 5 minutos al diputado Víctor Pino y a continuación al diputado Henry Leal. Ahí está. Gracias, presidenta. Desde Demócratas siempre estamos buscando fortalecer la democracia y el proyecto de nuestra diputada Ivana Pérez busca justamente eso, estimada presidenta. Lamentablemente hoy vemos como el Ejecutivo, el gobierno del presidente Gabriel Boric y el oficialismo en general está usando la calculadora para poder salir adelante en la próxima elección presidencial. Es triste ver cómo la discusión se aleja principalmente del objetivo y el fondo, que es el voto obligatorio, y lo desplazamos hacia el voto de los migrantes. Esa no es la discusión de fondo el día de hoy. Lo importante y relevante aquí es relevar el voto obligatorio como una herramienta para fortalecer la democracia. Lo relevante aquí es poder responder al mandato constitucional, y el cual hoy día, lamentablemente, el gobierno del presidente Gabriel Boric y algunos parlamentarios oficialistas están incumpliendo con la Constitución si es que esto no se legisla. El llamado, presidenta, a los parlamentarios de esta Cámara es a legislar y aprobar el voto obligatorio, ya que, como todos saben, un voto obligatorio sin multa es solo voto voluntario. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. A continuación le doy la palabra al diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidenta. Creo que detrás de este proyecto hay un debate que está bien escondido. Si es que la población migrante, los extranjeros, votan o no votan en Chile, cuáles son los requisitos. Ese es el debate, finalmente, que se ha querido esconder en el Parlamento a propósito del proyecto del Senado que se terminó rechazando. Y quiero señalar algo para hacer memoria. El presidente Piñera incitó una ola migratoria y eso no es novedad. Tanto así que el gobierno del expresidente Piñera creó la Comisión Presidencial Diáspora Venezolana, que el entonces ministro Ward, ministro de Bienes Nacionales, le otorgó un espacio a sus dirigentes para actuar, para hacer su trabajo. ¿Cuál era? En la medida que entraban migrantes a Chile, la UDI y RN iba captando militantes. Ambos partidos crearon la Comisión Nuevos Chilenos, el año 2020. Comisión que fue liderada, digo, por el propio alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Ustedes saben que es verdad. Jorge Fuentes, secretario general de la UDI, dijo: los venezolanos son un nicho interesante, serán electores, nos interesa que el día de mañana voten y sean parte de la UDI. Paulina Núñez, senadora RN, dijo: tenemos que invitar a los inmigrantes venezolanos a Chile, que voten por nuestros candidatos en las próximas elecciones. Una senadora de RN. ¿Sabían, colegas, que somos el único país de la OECD que permite el voto presidencial a extranjeros tan fácilmente? Solo 5 años. 5 años de residencia. No necesitan nacionalizarse. Porque nuestra legislación, que permite hoy el voto a los extranjeros, fue en otro momento, a mediados de siglo, cuando se invitaba, el Estado de Chile invitaba a las comunidades migrantes a residir, a aportar, a crecer económicamente, cosa que hoy es diametralmente opuesta al fenómeno migratorio que hemos tenido en los últimos 10 años. Con las leyes que tenemos hoy, van a votar 1 millón de personas extranjeras en las elecciones presidenciales, a quienes la ley no les solicita mayor compromiso administrativo con el futuro del país.
solo 5 años de residencia. Entonces, en resumen, hay una derecha que quiere que los migrantes definan la elección presidencial, pues. Hay una derecha que quiere que el debate que se da en Playa Ancha, en Quilpué o en Puente Alto se trate de lo que pasa en Venezuela, no de lo que pasa en Chile. Básicamente nos están pidiendo que los venezolanos les salven la elección, pues. Si todos sabemos, todos hemos visto la encuesta y por qué esto se pone en tabla. Obligándolos con multa a los migrantes a votar. Y uno se pregunta acá, ¿estamos dispuestos a transformar esto? Porque miramos países OCDE, miramos países desarrollados, pero resulta que no le copiamos su normativa restrictiva en esta materia para defender la soberanía nacional, para defender los intereses nacionales. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el sentido de soberanía? Si quieren expulsar a los migrantes, pero solo hasta que les sirven para ganar elecciones. Esto, Presidenta, lo que está detrás de este debate es irresponsabilidad, manipulación e hipocresía. Nosotros vamos a rechazar este proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Diputado Lee, reglamento, cuénteme. ¿Cuál es el artículo? Sí, Presidenta, solamente pedir el acuerdo porque viendo los diputados que están inscritos no van a alcanzar todos a hacer su discurso. Pedir el acuerdo de la sala para disminuir el tiempo del debate de 5 a 3 minutos. ¿Vamos a pedir el acuerdo de reducir de 5? No hay acuerdo, diputado. Vamos a continuar con el debate entonces. Le otorga la palabra. No se puede votar. No hay acuerdo. No considera la votación. Es por unanimidad. Reglamento, diputado Winter. Que por el mismo motivo que comenta el colega, que los diputados que no estén en su pupitre cuando se les dé la palabra, los saltemos nomás. ¿Perdón? Que los diputados que no estén en su pupitre cuando se les dé la palabra, se eliminen de la lista. Exacto, los vamos a ir borrando. Le doy la palabra por orden inscrito al diputado Luis Maya. Gracias, Presidenta. Los extranjeros no tienen derecho a decidir los destinos de un país donde son recién llegados. Los verdaderos patriotas tenemos el deber de defender nuestra soberanía y eso empieza con el voto, señoras y señores. Así empezamos a defender nuestra soberanía. A ver, seamos sinceros, ¿hay alguien aquí que de verdad dejaría que una persona llegada, alguien que recién llegó a tu casa, tome decisiones importantes? Sobre, por ejemplo, quién decide en qué se gasta la plata, cómo se crían los hijos o quién se sienta a la mesa, yo lo dudo. Y la gente en la calle también lo duda. Hoy estamos discutiendo un proyecto que vuelve a poner el voto obligatorio para los chilenos, pero sigue dejando la puerta abierta para que personas que no son de aquí, que llevan poquito tiempo, puedan decidir quién va a ser nuestro presidente, quién va a estar sentado en este Congreso. ¿De verdad creemos que eso es justo? ¿Le dejaríamos la llave de la casa a alguien que apenas conocemos, que apenas está llegando a nuestra casa? No basta con que a los extranjeros se les diga, si quieren, voten nomás. Mientras a los chilenos nos caen multas elevadas si no vamos, castigando de manera severa a adultos mayores, jóvenes, estudiantes y cuidadoras. 200.000 en una multa es un abuso para alguien que gana el sueldo mínimo, para aquellas temporeras, para aquellos feriantes, para aquellas personas que muchas veces no pueden ir a sufragar. Pero aquí la pregunta de fondo es mucho más simple. ¿Quién debe decidir el rumbo de Chile? Nuestra historia, nuestros dolores, nuestras peleas, nuestras heridas y sueños nos pertenecen y no se parecen en nada a lo que se vive en otros países de Latinoamérica como Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, Colombia o Ecuador. Nuestra realidad es diferente, nuestra historia es diferente. Porque para tirar este país para arriba necesitamos que las decisiones de fondo las tomen los que han peleado aquí, los que paran la olla en nuestros barrios, en nuestras zonas extremas como Arica, General Lagos, Putre y Camarones, a quienes están haciendo patria en las zonas más alejadas de nuestro país, los que entienden cómo es vivirla, sudarla y hasta sufrirla en carne propia. Porque
no tiene ni pie ni cabeza que alguien que llegó hace poco, sin lazos, sin conocer la verdad de nuestros problemas, tenga el mismo peso en las decisiones que quienes han estado aquí toda la vida, que conocen el alma de Chile. En otros países desarrollados, el voto en las grandes decisiones es un privilegio reservado para quienes son parte real del país. Y si se abre la puerta, es después de muchos años, cuando de verdad ya se echaron raíces. 5 años no son nada. Insisto, el futuro de Chile no puede estar sujeto a contextos, traumas y experiencias ajenas de otros países. Necesitamos un voto verdaderamente soberano, informado, que resguarde nuestra identidad, nuestras costumbres y que la construcción de un país que ante todo sea obra de quienes lo viven, lo aman y lo entienden. Más allá de todos los cálculos políticos, lo que se plantea aquí podría ser mejor. La solución tampoco es imponer o sancionar con un voto obligatorio, es educar y ser coherente con nuestra realidad, nuestra historia y nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado Maya. A continuación le otorgo la palabra hasta por 5 minutos al diputado Henry Leal. Gracias, presidenta. Hoy día nos jugamos algo que es muy relevante. ¿Estamos por la democracia de verdad o estamos por la democracia a la carta? ¿La democracia cuando nos conviene o la democracia cuando calculadora no nos conviene? Queremos que el voto, que por mandato constitucional se diga que es obligatorio, lo sea de verdad. Pero vemos acá que hay un grupo que no quiere el voto obligatorio, porque un voto sin multa es un voto voluntario. Y eso no lo compartimos. Hacemos un llamado de verdad al oficialismo, a que estemos por la democracia siempre. Y hoy día vamos a votar en general un proyecto. Esperamos que no haya oposición, porque de lo contrario estaremos votando en contra de la Constitución, que señala que el voto es y debe ser obligatorio. Quien vote en contra estará por el voto voluntario. Eso es lo que nos estamos jugando hoy día. No puede ser que hace 4 años los mismos que promovían el voto obligatorio de extranjeros, hoy día simplemente porque no están votando por ellos, están en contra. Eso es democracia a la carta, democracia a mi conveniencia, democracia a mi gusto. Y eso no es la democracia real que queremos en nuestro país. Esperamos, señor presidente, que hoy día demos una muestra clara que estamos dispuestos. Nosotros, por supuesto, a mejorar y perfeccionar el proyecto. Estamos disponibles para mejorarlo. Y si hay que perfeccionarlo en materia de extranjeros, también disponible, pero no podemos dar una señal inequívoca ahora votando en contra de la idea de legislar de este proyecto. Porque si se vota en contra se cae y no habrá voto obligatorio, habrá voto voluntario. Esa es la realidad y eso es lo que no puede ocurrir hoy día. Porque si este proyecto se cae, hasta un año más se vuelve a discutir. Presidente, esperamos que opere la cordura, que opere la sensatez en este Congreso y que estemos a la altura de las circunstancias de cumplir el mandato de la Constitución que nos indica que el voto es obligatorio. Y eso pasa por multa a todos quienes no concurren el día de las elecciones. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación le otorgo la palabra a la diputada Joana Pérez. Hasta por 5 minutos, diputada. Y posteriormente al diputado Jaime Araya. Gracias, presidenta. Esto es como... No se puede entender lo que está pasando hoy día. Y quiero dejarlo súper en claro porque lo que vamos a votar es solo la idea de legislar, de poder implementar lo que ya está votado, que es la reforma para instalar el voto obligatorio, que por lo demás ya corrió en las elecciones pasadas municipales y de gobiernos regionales con una transitoria y que el gobierno no quiso instalar algo permanente porque está con la calculadora en mano. Y eso es lo que pasa. Cuando fueron defensores de todos los migrantes en la ley de presupuesto, donde nos llevaron al TC, llevaron a la Comisión de Gobierno el proyecto, a la Comisión de Derechos Humanos para dar un enfoque de género en materia de derechos humanos, y que después recurrieron al TC y atrasaron a lo menos 6 meses la entrada en vigencia de la ley de migraciones.
Y ahí eran defensores de los migrantes. Hoy día no quieren votar porque se le ofreció este proyecto que es intermedio al gobierno, porque el gobierno lo que no quería era el proyecto del Senado, que obligaba en multa al extranjero. Y este proyecto deja fuera a los extranjeros, habla de ciudadanos. Estamos votando la idea de legislar solamente. Hay muchas indicaciones, pero se niega a la izquierda, porque está con calculadora en mano. Quienes somos demócratas vamos a defender la democracia siempre, sin dobleces. Y me molesta el doble estándar, porque después del estallido todos querían fortalecer la democracia y muchos de aquí y de allá quisieron establecer el voto obligatorio y lo hicimos en conjunto. Pero resulta que hoy día no están los votos. ¿Por qué? Porque el señor Elizalde, siendo senador en su minuto, nos dijo, no, la Cámara no puede sacar el voto obligatorio en la reforma y además sacar la ley orgánica que lo habilite. Y nos dijo, ustedes saquen la reforma, nosotros, 2020, sacamos la ley orgánica. El señor Elizalde mintió, yo lo lamento, porque nunca cumplió. Pasaron 5 años, diputados y diputadas, y yo estoy diciendo la verdad. Todo está escrito en la historia de la ley. Y después le pedimos a Elizalde, en la Comisión de Gobierno, que me dejen de mentirosa a mis colegas, miembros de la Comisión de Gobierno. Le dijimos, trabajemos, legislemos el voto obligatorio. Es un mandato constitucional que está aprobado del 2022. No quiso. Y hoy día no da la cara, yo lo lamento, y resulta que estamos dando incertezas a los ciudadanos en momentos tan difíciles, donde se prefiere que los extremos, ¿cierto?, como hoy día probablemente va a haber un tema bien complejo, cambiamos, nos damos vuelta a la chaqueta. Yo de verdad no puedo entender si estamos aquí para ser francos, directos, consecuentes con los electores, con los ciudadanos y también con los extranjeros, o si estamos para darnos vuelta la chaqueta, no dar la cara y no hablar de la buena política. Demócratas estuvo disponible para la idea de legislar en materia de pensiones. Demócratas ha estado disponible siempre en muchas materias, pero yo no puedo entender que el gobierno no tenga postura en esto y hago un llamado a mis colegas. ¿Cómo puede entender que parlamentarios que estuvieron a favor del voto obligatorio en una reforma constitucional no están disponibles para aplicar una multa? Si esto al final es el hazme reír, ¿quién nos va a creer? En la calle estamos desacreditando la política, colegas. Entonces, yo les pido, porque no cuesta nada mostrar cómo votaron, cómo se dieron vuelta la chaqueta, qué cuentas con calculadora en mano están sacando, cuando se utilizaron a los migrantes y hoy día nadie quiere que los migrantes voten. No estamos hablando de migrantes del Tren de Aragua, estamos hablando de personas que además en este caso son nacionalizadas. Y en el otro de la reforma son personas que viven a lo menos 5 años y que por lo menos están 4 años antes, porque para tener una residencia definitiva necesitan estar a lo menos 9 años en nuestro país con 5 años de permanencia definitiva. Entonces, de verdad, colegas, quiero entenderles, pero no lo puedo entender. No puedo entender que la izquierda pueda jugar con la democracia. Cuando estuvimos extendiendo en un hilo después del plebiscito, esto era para reforzar la democracia y lo saben muchos colegas. Este proyecto es transversal de Frente Amplio a la derecha. Tiene votos, revísenlo. Hasta candidatos presidenciales tenemos en el proyecto o que se midieron en una reciente elección. Gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra hasta por 5 minutos al diputado Jaime Araya y posteriormente al diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, este es un debate que sin duda agita las pasiones en nuestro país y capta la atención de muchas personas. Y por lo tanto quisiera partir diciendo una cosa que es bastante obvia, pero que aquí se ha tratado de malinterpretar. Hoy día la norma vigente dice que el voto es voluntario y no tiene sanción. Por lo tanto, lo que se quiere hacer ahora es modificar ahora la norma constitucional y por lo tanto modificar a última hora las reglas del juego de cómo se está jugando este partido. Y esto, presidenta, es muy importante que la ciudadanía lo entienda, porque hemos escuchado reiteradamente a un sector aquí diciendo que quienes estamos en contra de este proyecto estamos tratando de hacer trampa o modificar las reglas de la democracia, secuestrar la democracia. Aquí los que quieren cambiar las reglas del juego
son los que están promoviendo este tipo de cambios a última hora porque están desesperados por los resultados de la encuesta, particularmente la elección presidencial. Y en esto, Presidenta, se han hecho muchas interpelaciones. Y yo quiero decir que yo soy un detractor del voto obligatorio. Es más, fui uno de los pocos, escasísimos diputados que votó en contra del voto obligatorio porque yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Quiero reconocer al diputado Inter que también en aquella oportunidad votó contra el voto obligatorio cuando todo el mundo decía que este era el antídoto para sanar los problemas de la política. Y con voto obligatorio o sin voto obligatorio, con parlamentarios con altas remuneraciones, bajas remuneraciones, hemos tenido hechos de corrupción, Presidenta. Así que esto no tiene que ver con sanar la democracia. Son temas absolutamente distintos, tienen que ver con sistema electoral. Y yendo al fondo del proyecto, Presidenta, solo 5 países del mundo tienen voto que permite a los extranjeros elegir presidente de la República y parlamentarios. La regla general es que los extranjeros solo votan en las elecciones territoriales. En nuestro caso sería alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. En 5 países del mundo, Presidenta, no hay ninguna razón por que Chile sea el 6º país. Esta innovación tiene que ver con el pánico de un sector de la derecha que ve que lo que sentían que tenía entre manos se le empezó a diluir y se le va como el agua entre las manos, Presidenta. Por lo tanto, no vengan a invocar el nombre de la democracia ni a decir que están pendientes o preocupados de la democracia. Están pendientes de su elección y legítimamente es parte de su estrategia electoral. Pero habemos otros, y en esto quiero reconocer al diputado Manucheri, que nos invitó a firmar un proyecto de ley para que los extranjeros no voten en Chile en las elecciones presidenciales. Los extranjeros no pueden votar en la elección presidencial en nuestro país. Si un extranjero quiere votar para elegir el presidente de Chile, que se nacionalice. Y por lo tanto yo llamo a esta Cámara que pongamos prioridad en ese proyecto que está en la Comisión de Gobierno Interior, que es del diputado Manucheri, que nos ha invitado a firmar a un conjunto de parlamentarios que estamos convencidos que somos los chilenos y chilenas quienes debemos elegir al presidente de la República, Presidenta. Es muy importante que ese sea el centro del debate, no si entran 900.000 electores y cómo se distribuyen entre las coaliciones los votantes. Aquí lo importante es tener convicción. Y yo estoy convencido que es un error que en Chile los extranjeros elijan presidente de la República. Si yo no puedo votar por el presidente de Argentina, no puedo votar por el presidente de Venezuela, no puedo votar por el presidente de Estados Unidos, ¿por qué tengo que permitir que ellos elijan a nuestro presidente? Más aún cuando todos sabemos lo estrecho que son los resultados de las elecciones presidenciales. Entonces, Presidenta, uno elige y le pide a esta Cámara consecuencia y decir la verdad. Hoy día lo que se quiere hacer es cambiar las reglas del juego a última hora. Uno podrá decir que hay temas de oportunidad o no de oportunidad, pero lo real es que se quiere cambiar la regla vigente porque han cambiado los números de la encuesta. A uno le bajó la urgencia por discutir este tema a raíz de las ultimísimas encuestas que han dado cuenta de ciertas preferencias que naturalmente tienen los extranjeros que arrancan de la narcodictadura de Nicolás Maduro y se vienen a Chile. Consideran que desde la UDI hacia allá es la izquierda, Presidenta. Y por lo tanto es el interés de una derecha mucho más dura de que sean precisamente gente que viene de esos países los que inciden en la elección presidencial. A mí me parece que hay que decir la verdad y la verdad es una sola. Los extranjeros no tienen derecho en la mayoría de los países del mundo a elegir presidentes de otros países. ¿Por qué nosotros vamos a hacer eso en Chile? Y yo pido en esto, por último, que tengamos reciprocidad. Que los extranjeros que viven en Chile, de aquellos países donde los chilenos pueden votar, por último sean los que voten. Pero no este absurdo, esta ridiculez que le vamos a permitir a los extranjeros decir quién es el próximo presidente o presidente de la República. Yo en esto, Presidenta, le pido a esta corporación actuar con la calculadora en el bolsillo, guardar la calculadora que sacaron a última hora y votar pensando en el futuro y en el buen nombre y el prestigio de Chile. Chile va a ser el hazme reír del mundo si le damos la posibilidad de elegir al presidente de la República a los extranjeros por una mera consideración electoral. Yo llamo a votar pensando en el futuro de nuestro país, Presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, y antes de otorgar la palabra, queremos darle la bienvenida a la familia Rodríguez Leiva de Valparaíso, invitados por la diputada Kiara Barquesi, que además la vimos volver. ¿Dónde está? Bueno, le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias. A continuación, le otorgo la palabra al diputado Jorge Alessandri y posteriormente al diputado Daniel Manucheri. Gracias, Presidenta. Este es el tipo de debate que se va a mirar en el futuro cuando se piense en un Chile en serio, en un Parlamento que está a la altura, en un sector político que corría en sus programas de gobierno para darle casa a los extranjeros, jardín infantil a los extranjeros, que corrían de igual manera para poner mesas de votación en las cárceles para que votaran,
los condenados, porque había que escuchar a la gente. Pero ahora resulta que cuando vienen personas que entran de forma legal, que cumplen con las reglas, que emprenden, que dan empleo, que pagan cotizaciones, que nos pueden explicar cómo fueron los gobiernos empobrecedores de Venezuela, los malos gobiernos de Ecuador, los malos gobiernos de Latinoamérica que han empobrecido, resulta que ahora no hay que escucharlos porque no nos conviene. No nos conviene escuchar al pueblo de esos países, pero por supuesto que al presidente Petro lo recibimos con alfombra roja en La Moneda, al presidente Lula lo recibimos con alfombra roja también, porque el presidente de la República, en vez de preocuparse de los aranceles al cobre, está invitando a dignatarios de su ideología. ¿Y saben hablar de qué? Los invitó a hablar de democracia. Al presidente Lula y al presidente Petro, que han dicho que Venezuela es un tipo de democracia. Esta ley, que modifica la 18.700, fija un sistema que incluye sanciones e incentivos para fomentar la participación electoral. Se incorporan artículos que disponen que quienes no voten sin causa justificada van a tener que pagar una multa entre media y 3 UTM. Se establecen excepciones, obviamente, como los 200 kilómetros y otras que han existido siempre en nuestro país. Aprobar esta iniciativa es importante desde una perspectiva institucional, pero también democrática. Desde que se instauró el voto voluntario en Chile en 2012, con el apoyo de muchos de los que hoy día parecen estar en contra. Los invito a ver el proyecto de ley del entonces senador Elizalde, al que hacía mención la diputada Joana Pérez. En las elecciones municipales del 2012 apenas participó el 40%. El 2013 votó menos del 43% del padrón electoral. Debido a la baja representatividad por las bajas votaciones, se desprende que las políticas públicas que se derivan de esos gobiernos comunales o nacionales pueden no responder a las prioridades de toda la ciudadanía, sino a los que efectivamente votan. Nos pusimos de acuerdo para aprobar el voto voluntario. Nos pusimos de acuerdo en que más democracia significa más personas yendo a las urnas. El ministro Elizalde, cuando era senador, promovía estos temas también. Quizás por eso se ausentó de la sala hoy día. Y hoy que sacamos la calculadora y sentimos que no nos conviene, que es tan fuerte la historia que viene a contar un venezolano que se ha establecido en nuestro país y que tiene root chileno y que ha emprendido en Chile y que entró por la puerta y no por la ventana, preferimos que esas historias de desesperación y de pobreza ojalá no las pudieran contar, que no las puedan contar en la urna, que no las puedan contar en el voto. La votación de hoy día, Presidenta, marcará uno de los hitos respecto a la política nacional. ¿Qué tan serio es el Parlamento? ¿Qué tanto se legisla para el Chile a largo plazo? ¿Y qué tanto se legisla para el Chile en serio? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a continuación al diputado Daniel Manucheri, posteriormente al diputado Félix González. Gracias, Presidenta. Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada. Estamos convencidos que las autoridades que firmarán nuestros tratados internacionales, que fijarán nuestras políticas migratorias y que hablarán en nombre de nuestro país, sean elegidas por ciudadanos chilenos. Y si alguien quiere votar, que se nacionalice, así de simple. Esto no es xenofobia, esto es sentido común. Esto es defender nuestra soberanía. Hoy a ellos se les cae la careta de patriotas, porque cuando les conviene
cambian la patria por el cálculo. Además, quieren multas para el pueblo de hasta 300.000 pesos, como plantea el partido de Kast. ¿A quién quieren multar ellos? ¿A los que se van de vacaciones con licencias truchas? ¿A los parlamentarios que se arrancan de vacaciones en semanas distritales? ¡Claro que no! Quieren multar a los chilenos que no pudieron ir a votar. Lo que vemos hoy es que ellos quieren que los venezolanos les aseguren la elección a costa de nuestra soberanía. Nosotros vamos a seguir luchando para que el presidente de Chile, para que el presidente de nuestra patria sea elegido por los chilenos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. A continuación le doy la palabra al diputado Félix González. Muchas gracias, presidenta. Que no nos vengan a hablar de democracia los defensores de la dictadura. Que nos vengan a dar lecciones de democracia los que tienen la foto de Pinochet pegada en la pared. Los mismos que estaban en contra de la educación cívica y que si llegan al poder probablemente nos quiten hasta las clases de historia. Las democracias más profundas, presidente, son las democracias donde las personas se informan antes de votar, eligen cualquiera sea el partido que quieran y asisten con ganas a votar, que quieren participar. Yo soy partidario, como ustedes saben, del voto voluntario. Las democracias más fuertes son con voto voluntario, pero hay algunos que les gusta lo obligatorio y creen que es mejor una democracia si vota más gente, aunque esa gente en realidad vaya por el miedo a una multa de 210.000 pesos o 310.000 pesos. Y sobre el voto extranjero, presidente, del cual se ha hablado acá, la verdad es que no existe el derecho humano a elegir un presidente de otro país. Es una concesión en los 5 países donde existe. Y uno tendría que preguntarse si los chilenos que viven en Argentina pueden elegir al presidente de Argentina. No pueden. O al presidente de Brasil. O al presidente de Estados Unidos. No pueden. Y los chilenos que pudieran vivir en Venezuela no pueden elegir al presidente de Venezuela. Se les permite la votación en elecciones locales. Y luego de 10 años de residencia, 10 años. Presidente, yo soy partidario de mantener esta posibilidad y esta concesión a las personas extranjeras que deciden quedarse en Chile. Y hace tiempo, cuando se estableció esta norma, cuando un extranjero venía y se quedaba 5 años en Chile, era un extranjero que quería quedarse en Chile. De hecho, conozco personas, hay una profesora mía de la universidad que lleva muchos años en Chile, se casó con un chileno, tiene un hijo chileno, evidentemente tiene que tener derecho a voto. Pero hoy día una persona extranjera, de acuerdo por los fenómenos de migración forzada que estamos viviendo, viene a Chile pensando en irse a Estados Unidos, viene a Chile pensando en irse a Europa, o viene a Chile pensando en volver a su país. Entonces no es lógico que decida quién es el presidente o presidenta de nuestro país. Y creo que sin quitarles esa posibilidad hay que aumentar los requisitos, aumentar los años de residencia o bien simplemente pedir que se nacionalicen para poder votar. O sea, personas extranjeras que estén comprometidas con el futuro de Chile y no extranjeros de paso. No sería bueno. Y lo que sí es un derecho humano es el derecho a la autodeterminación. Y aquí quiero dar un ejemplo muy conocido en la región de Antofagasta, que es una comuna que se llama Sierra Gorda, que está entre Calama y Antofagasta, en donde viven cerca de 1.500 personas, pero en las elecciones municipales votaban 5.000.
Y la gente de Sierra Gorda y Baquedano, decían, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de elegir nuestro alcalde o alcaldesa porque viene gente de afuera a votar. Bueno, por eso es que en general en los países no se permite votar a los extranjeros para elegir presidente. Y escuché, presidente, la palabra hipocresía. Y me parece que estaba mal aplicada porque lo que a mí me parece que es hipócrita es que las mismas personas que en esta sala han dicho que quieren quitarle el derecho a los niños migrantes a estudiar, ahora estén defendiendo la obligatoriedad del voto para los extranjeros. Les vayan a pedir el voto. Si no querían que llegaran, les cerraron la página de migraciones cuando fueron gobierno. Le han puesto todos los problemas del mundo. No quieren que accedan ni siquiera a salud. Y ahora le están pidiendo el voto. Y de seguro, si llega a ganar la ultraderecha en Chile, lo que van a hacer es lo mismo que está haciendo Trump. Quitarle todos los derechos, presidente. Y eso me parece que es hipocresía. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Muchas gracias, presidente. En esta sesión no estamos para definir si los extranjeros tienen o no derecho a voto. A eso no hemos sido convocados. Hay un buen proyecto de reforma constitucional para impedir aquello y bueno, correrá la suerte que en su momento tengamos que decidir y votar. Pero hoy día estamos para definir otra cosa. ¿Qué es el derecho a voto? Y no podemos soslayarnos de la naturaleza jurídica de una obligación. Porque si una obligación no tiene como consecuencia un derecho del otro, no se llama obligación, se llama carga. La carga es una conminación, una compulsión al ejercicio o al cumplimiento de una deuda. Y la consecuencia solo afecta al sujeto, mas no así la obligación. Porque la obligación va en aras del interés ajeno. Cuando hemos venido a legislar, tenemos que hacerlo con altura de miras y tenemos que hacerlo mirando a nuestra democracia de frente. Conseguir el derecho a voto es algo que a muchos le costó la vida, a muchos y a muchas costó sangre, sudor y lágrimas. Por lo tanto, tenemos que entender que el derecho a voto va amarrado, va enlazado a una obligación. Y si esa obligación no tiene sanción, mis estimados colegas, no es una obligación. Si ponemos una obligación, tiene que tener una consecuencia jurídica, más allá de un perjuicio individual. Eso es una obligación, no una carga. Y si establecemos obligaciones desiguales, como por ejemplo que unos paguen una multa y otros no la paguen, artículo 19, número 2 de la Constitución, que no me gusta, pero así lo dice, la igualdad ante la ley, y sería absolutamente inconstitucional. Si vamos a legislar en serio y no dependiendo de las temperaturas políticas, puede que no nos convenga a unos o a otros, pero cuando llegamos al voto obligatorio es un avance civilizatorio. A muchos no nos gusta el voto obligatorio porque creemos que la ciudadanía tiene derecho a decir algo incluso con su silencio. Pero ya tenemos un voto obligatorio y retroceder en eso es un retroceso civilizatorio. Por lo tanto, ante la misma obligación debe existir la misma sanción. Como dije al principio, otra cosa es si los extranjeros votan o no en Chile, que es harina de otro costal. Lo que aquí tenemos que decidir es legislar en serio.
Obligación es aquello que tiene una consecuencia jurídica y establecer consecuencias jurídicas desiguales sería una inconstitucionalidad según nuestra ley vigente. Por eso aprobaré este proyecto. He dicho. Gracias, presidente. Gracias, diputada. El diputado Lee, después la diputada Musante, por favor. Me están pidiendo el cierre del debate por escrito. Vamos a tener que votarlo entonces, diputada. Está pedido, diputado Lee, después, por favor. Entonces, se ha pedido el cierre del debate. Presente. El diputado... Está pedido. Estaba pedido, según la Secretaría, diputado Lee, me disculpa. Está ahí, presidente. Ok. Dice, solicito en mi calidad de jefe de comité, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, el siguiente reglamento de la corporación, la clausura del debate, boletín 13.105-06, el diputado Miguel Mellado. En votación. Y después igual le vamos a dar la palabra al diputado Lee. A favor. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. ¿Qué? ¿No se ve lo que van a votar? El cierre del debate. Ya ahí aparece, dice boletín, cierre del debate. De nuevo, ¿han Ya. votado todos? Ya, en votación, si no ha cambiado la votación, créanme, ya. ¿Han Resultado de la votación. Por la afirmativa 81 votos, 45 en contra, 3 abstenciones. A votar entonces en general el proyecto. A votar en general el proyecto, por favor. Sí, sí lo vi. Sí lo vi abajo. Ya, en votación. En votación, en general, el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 18.700 orgánica constitucional de las votaciones populares y escrutinio para sancionar el incumplimiento de la obligación a sufragar, con excepciones que indica que requiere de su aprobación el voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgánico constitucional. A favor. Por favor, en votación. Disculpen, en votación. Discúlpenme, perdonen. Perdonen, disculpen. En votación. Bueno, a veces se salen las cosas, me perdonan. Que sí lo voy a leer de nuevo. En votación general el proyecto de ley originado en moción que modifica la 18.700 orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las excepciones que indica, que requiere la aprobación de 76 diputados y diputadas por tratarse de normas de rango orgánico constitucional. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señoras diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa 85 votos, 33 en contra, 20 abstenciones. Aprobado. ¿Qué está? Ya, pero no quiero mandar esta cuestión. No, tenés que leerlo. Ya, atención, por favor. Atención, por favor. Solicitud por parte del jefe de comité del Partido Unión Demócrata Independiente para omitir el segundo informe, proceder inmediatamente a la votación en particular de lo dispuesto en el artículo 130, el inciso cuarto del reglamento de la corporación, que requiere para su aprobación, ojo, de los 2/3 de los diputados. Para esto se necesitan los 2/3, ¿ok? En votación. Han votado todos. Han votado todos, presidente. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Danisa Estudillo, resultado de la votación. Resultado de la votación.
Han votado todas las señoras y votadas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 65 en contra, 3 abstenciones. No se alcanzó el quórum requerido. No habiéndose alcanzado el quórum requerido, Pasa el proyecto a el comisiones proyecto pasa a la comisión por haber sido objeto de por indicación. haber sido objeto de indicaciones. Ok. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.